Libertad para todos. Neville Goddard. 1942. Introducción. La idea que la gente no mantendrá durante mucho tiempo una teoría que no funciona en la vida real está tomando fuerza en la sociedad. Hoy en día, más que nunca, las personas quieren pruebas de lo que consideran verdadero, incluso cuando se trata de sus ideales más altos. Para sentirse realmente satisfecho, cada persona necesita encontrar un principio que guíe su vida, algo que pueda experimentar como una verdad palpable. Yo creo que he descubierto dicho principio en la Biblia, uno de los textos más sagrados. A través de mi propia experiencia espiritual, he encontrado verdades ocultas en las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento, y me gustaría compartir esto contigo. Nuestra conciencia es la raíz de todo lo que experimentamos, mientras que todo lo que vemos en el mundo es simplemente un efecto de esa conciencia. A lo largo del libro, se recalca constantemente este hecho, con el objetivo de que siempre priorices lo más importante. Una vez que establecemos que cambiar nuestra manera de pensar es esencial para cambiar nuestra realidad, el libro ofrece una serie de métodos prácticos, hasta 12, para lograr dicho cambio en nuestra conciencia. Este principio es realista y constructivo, y lo mejor es que funciona. Si aplicas las enseñanzas que ofrece, experimentarás una sensación de libertad en tu vida. Neville. 1. La unidad de Dios. Escuchad. El Señor nuestro Dios es uno solo. Atiende, hombre, hecho de la misma sustancia que Dios. Tú y Dios son como uno solo, sin separación. Tú eres este único. Eres Dios expresándose como humano. Todo lo que piensas que Dios es, tú también lo eres. Pero solo lo sabrás verdaderamente cuando dejes de considerarlo como algo distinto y reconozcas que ese aparente otro, eres tú mismo. Dios y el humano. Espíritu y materia. Lo sin forma y lo formado. El creador y la creación. La causa y el efecto. Tú y tu Padre son en realidad uno. Este uno, en el cual todas las experiencias existen y se desarrollan. Es tu yo soy. Tu conciencia indivisible. La conciencia indivisible es Dios, la única verdad. Me refiero a un sentido de conciencia que se sabe a sí mismo, diferente de saber quién es. Es el sentido de ser consciente, aparte de lo que se está consciente de ser. Soy consciente de ser un humano, pero no necesito ser humano para tener conciencia de ser. Antes de ser consciente de ser alguien, yo, la conciencia indivisible, era consciente de ser, y esta conciencia no depende de ser alguien en particular. Soy autoexistente, conciencia indivisible, me hice consciente de ser alguien y también me haré consciente de ser otro diferente a quien soy ahora. Sin embargo, siempre seré consciente de ser, ya sea sin forma o en forma. Como un estado condicionado, yo, el humano, puedo olvidar quién soy o dónde estoy, pero no puedo olvidar que existo. Esta conciencia de ser, este saber que existo, es la única realidad. Esta conciencia indivisible, el yo soy, es la realidad en la cual comienzan y terminan todas las experiencias y percepciones. Siempre quedará un ser desconocido y más grande cuando todo lo conocido desaparezca. Todas las cosas en las que he creído ser, lo que creo ser ahora y lo que creeré ser en el futuro, son intentos de conocerme a mí mismo, esa realidad desconocida e indefinible. Este ser superior y desconocido, o conciencia indivisible, es mi ser verdadero y la única realidad. Yo soy la realidad sin condiciones, manifestada en lo que creo ser. Soy el que cree, limitado por mis creencias, el que conoce, definido por lo conocido. El mundo es mi conciencia manifestada en forma. Lo que siento y creo como verdad acerca de mí mismo se refleja en el mundo que percibo. El mundo es mi propia conciencia materializada. No hay casualidades ni accidentes responsables de lo que me sucede ni del entorno en el que estoy. Tampoco un destino predefinido es el responsable de mis circunstancias. La inocencia y la culpa son palabras sin significado para la ley de la conciencia. Reflejan solo el estado de conciencia en sí. La conciencia de culpa atrae condena. La conciencia de carencia genera pobreza. La persona materializa su estado de conciencia. Sin embargo, a menudo se confunde en la interpretación de la ley de causa y efecto. Olvida que el estado interno causa la manifestación externa, como es adentro, así es afuera, la correspondencia. Se ha olvidado de que su propio yo soy es el Dios que ha buscado durante siglos y que su propia conciencia de ser es la única realidad. Lo más difícil de entender para las personas es que su yo soy interior es Dios. Eso es lo verdadero, mientras que su idea de sí mismos es una ilusión. Siempre saben qué son, pero lo que son es una ilusión que ellos mismos crearon para definirse.
Este descubrimiento revela que todo lo que creía que era Dios, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, en realidad se refiere a mi conciencia. Mi conciencia da vida y hace visible lo que sé que soy. Yo soy la puerta, muestra que mi conciencia es la entrada al mundo de la expresión. Asumir la conciencia de ser o poseer lo que deseo es la única manera de lograrlo. Cualquier intento diferente es robarse la alegría de tenerlo. Yo soy el principio y el fin, muestra que mi conciencia es la causa del nacimiento y la muerte de toda expresión. Yo soy me ha enviado, revela que mi conciencia es quien me envía al mundo como aquello en lo que creo ser, viviendo en un mundo compuesto por todo lo que soy consciente de ser. Yo soy el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí, declara que mi conciencia es el único Señor y que no hay otro Dios fuera de mi conciencia. Quedarse quieto y saber que yo soy Dios significa que debo tranquilizar mi mente y reconocer que esa conciencia es Dios. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Ahora que has descubierto tu yo soy, que tu conciencia es Dios, no afirmes nada de ti mismo que no afirmarías de Dios. Lo que eres consciente de ser, es como has nombrado a Dios. Dios y el ser humano son uno. Tú y tu Padre son uno. Tu conciencia indivisible, el yo soy, y lo que eres consciente de ser son uno. El pensador y el pensamiento son uno. Si tu concepto de ti mismo es menor que lo que afirmas de Dios, has robado al Padre, ver Filipenses 2, 6, ya que el Hijo, tú o el concepto, testimonia al Padre, el que piensa. No uses en vano el nombre mágico de Dios, yo soy, ya que no serás considerado inocente, debes expresar todo lo que afirmas ser. Nombra a Dios definiéndote conscientemente como tu ideal más elevado. 2. El nombre de Dios. Es importante recordar siempre que la conciencia es la única realidad, ya que esta verdad libera a las personas. Este principio es la base de toda la estructura de la literatura bíblica. Las historias de la Biblia son revelaciones místicas escritas en un lenguaje simbólico que revela a aquellos con intuición los secretos de la creación y cómo liberarse. La Biblia es el intento de las personas por expresar en palabras la causa y el proceso de creación. Descubrieron que su conciencia era la causa o creadora de su mundo, por lo que narraron la historia de la creación en una serie de relatos simbólicos que conocemos hoy como la Biblia. Para comprender este magnífico libro, necesitas un poco de inteligencia y mucha intuición, suficiente inteligencia para leerlo y suficiente intuición para interpretar lo que lees. Probablemente te preguntes por qué la Biblia se escribió de manera simbólica. ¿Por qué no se escribió de forma clara y sencilla para que todos los lectores la comprendieran? En respuesta a estas preguntas, te digo que las personas hablan simbólicamente a aquellos que tienen una perspectiva diferente. El lenguaje en Occidente es claro para nosotros, pero simbólico para Oriente, y viceversa. Por ejemplo, la expresión corta tu mano si te hace tropezar, Marcos 9, 43, se refiere no a la mano física, sino a cualquier forma de expresión. De manera similar, en el este, decir que algo está sobre las rocas tiene un significado positivo de seguridad, mientras que en Occidente podría malinterpretarse como una bancarrota. Por lo tanto, cualquiera que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre sabio que construyó su casa sobre una base sólida. Vino la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y azotaron la casa, sin embargo, no cayó, porque estaba fundamentada sobre una base firme, Mateo 7, 24-25. Para entender el mensaje de la Biblia, es crucial tener en cuenta que fue escrita desde la perspectiva del este y, por lo tanto, no puede interpretarse literalmente desde la mentalidad occidental. Biológicamente, no hay diferencia entre Oriente y Occidente. Las emociones, necesidades y deseos son universales, pero la forma de expresarlos es diferente. El primer paso para desentrañar el secreto de la Biblia es entender el significado del nombre simbólico del Creador, conocido como Jehová. Esta palabra está formada por 4 letras hebreas, Yod-He-Vav-He. En este nombre reside el secreto de la creación. La primera letra, Yod, representa la conciencia absoluta o incondicionada, la conciencia indeterminada de la que emana toda la creación o estados de conciencia condicionados. En términos modernos, Yod es el yo soy, la conciencia incondicionada. La segunda letra, E, simboliza el único hijo engendrado, un deseo, un estado imaginado. Representa una idea, un estado subjetivo definido o imagen mental clara. La tercera letra, Vav, simboliza la unión del que concibe, Yod, con la conciencia que desea, E, fusionando así al que concibe y la concepción en uno solo. La cuarta letra, E, representa la materialización de este acuerdo subjetivo.
El yo de Bab se convierte en el ser humano o en el mundo manifestado, en la imagen y semejanza de su estado consciente subjetivo. El segundo da testimonio objetivo del estado subjetivo yo de Bab. La conciencia condicionada se manifiesta continuamente en el mundo. El mundo es la imagen y semejanza del estado subjetivo consciente que lo creó. El mundo visible es un reflejo de su creador, el estado subjetivo. El Hijo visible, da testimonio de su Padre invisible, Hijo y Madre, yo de Bab, una trinidad que solo se percibe cuando se manifiesta como ser humano. Tu conciencia incondicional, Yod, imagina un estado deseado, y luego se siente como ese estado. La unión entre el que desea y lo deseado es posible gracias a Bab, tu capacidad de sentir y creer. Creer es vivir en el sentimiento de ser el estado imaginado, asumiendo la conciencia de ser el estado deseado. El estado subjetivo yo de Bab se materializa como completando así el misterio del nombre del Creador y su naturaleza, yo de Bab, Jehová. Yod es la conciencia, es la conciencia de algo, Bab es la conciencia de ser aquello de lo que solo eras consciente. El segundo es tu mundo visible que se materializa en imagen y semejanza del estado subjetivo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1, 26. Hagamos, yo de Bab, la manifestación objetiva, a nuestra imagen, la imagen del estado subjetivo. El mundo es la manifestación de la semejanza del estado subjetivo consciente. Este entendimiento de que la conciencia es la única realidad es el fundamento de la Biblia. Las historias de la Biblia intentan revelar los secretos de la creación en lenguaje simbólico y mostrar la fórmula para liberarse de sus propias creaciones. Este es el verdadero significado de Jehová, el nombre que da vida a todas las cosas, el que sin él nada existiría. Primero, eres consciente, luego te vuelves consciente de algo, después te haces consciente de ser aquello de lo que eras consciente, finalmente, observas objetivamente aquello de lo que eres consciente de ser. 3. La ley de la creación. Vamos a explorar una historia bíblica y entender cómo los antiguos profetas y escritores compartieron la historia de la creación usando un simbolismo peculiar del Oriente. Seguro conoces el relato del Arca de Noé, donde Noé fue escogido para construir un nuevo mundo después de que el anterior fuera devastado por un diluvio. La Biblia nos cuenta que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, Génesis 6:10. El primer hijo, llamado Sem, significa nombre. Cam, el segundo hijo, significa cálido y vivo. El tercer hijo, Jafet, significa extensión. Notarás que Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, siguen la misma estructura de creación que el nombre divino, yo de Bab. Tú eres como Noé, el que conoce y crea. Lo primero que engendras es una idea, un anhelo, un deseo, una palabra o tu hijo primogénito, Sem, nombre. El segundo hijo, Cam, cálido, vivo, es el secreto de los sentimientos que te une subjetivamente a tu deseo, haciendo que tú, la conciencia deseante, seas consciente de ser o poseer lo que deseas. Tu tercer hijo, Jafet, es la confirmación visible de que entiendes el secreto de la creación. Representa la extensión, el estado materializado que testimonia el estado invisible o subjetivo en el que te encuentras. En la historia de Noé, se dice que Cam descubrió los secretos de su padre, Génesis 9:22, y, debido a esto, tuvo que servir a sus hermanos, Sem y Jafet, Génesis 9:25. Cam, o los sentimientos, es el secreto del Padre, tu yo soy, porque a través de los sentimientos, la conciencia deseante se une a lo deseado. La unión consciente o matrimonio místico es posible solo mediante los sentimientos. Son los sentimientos los que logran esta unión celestial entre el Padre y el Hijo, Noé y Sem, la conciencia incondicional y la conciencia condicionada. Al realizar este servicio, los sentimientos también sirven automáticamente a Jafet, el estado expandido o manifestado, porque no puede haber manifestación materializada sin una impresión subjetiva previa. Sentir la presencia de lo deseado, reconocer subjetivamente un estado, imprimiendo en ti mismo un estado consciente definido a través de los sentimientos, es el secreto de la creación. Tu mundo actual materializado es Jafet, que se volvió visible gracias a Cam. Por lo tanto, Cam sirve a sus hermanos Sem y Jafet, ya que sin los sentimientos que Cam simboliza, la idea o el objeto deseado, Sem, no podría hacerse visible como Jafet. La habilidad de sentir lo invisible, de hacer real un estado subjetivo definido a través de la sensación de los sentimientos, es el secreto de la creación, el secreto mediante el cual el deseo invisible o la palabra se vuelven visibles, se materializan, Juan 1:14. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, Romanos 4:17. La conciencia llama a las cosas que aún no existen como si ya lo hicieran, y lo hace al definirse a sí misma como aquello que desea expresar primero,
y luego manteniéndose dentro del estado deseado hasta que lo invisible se vuelve visible. Este es el proceso perfecto según la historia de Noé. Justo ahora, eres consciente de tu existencia. Esta conciencia de ser, este conocimiento de que eres tú mismo, es Noé, el creador. Ahora, con la identidad de Noé establecida como tu propia conciencia de ser, nombra algo que quieras poseer o expresar, define un objetivo, zen, y, con tu deseo claramente delineado, cierra los ojos y siéntete como si ya lo tuvieras o ya lo estuvieras expresando. No te preocupes por cómo sucederá, simplemente siéntelo como si ya fuera así. Adopta la mentalidad que tendrías si ya poseyeras eso, para que sientas que ya está hecho. Sentir es el secreto de la creación. Sé tan sabio como Cam y descubre que tú también puedes experimentar la alegría de servir a tus hermanos Sem y Jafet, la alegría de materializar la palabra o el nombre. 4. El secreto de sentir. El secreto de experimentar sensaciones o hacer visibles lo que es invisible se ilustra de manera hermosa en la historia de Isaac bendiciendo a su segundo hijo Jacob, creyendo que estaba bendiciendo a su primer hijo Esaú, basándose únicamente en lo que sentía, Génesis 27, 1-35. Según se narra, Isaac, quien ya era anciano y estaba ciego, sintió que su partida de este mundo estaba próxima. Deseando bendecir a su primogénito, Esaú, antes de morir, le pidió a Esaú que fuera a cazar un venado con la promesa de que recibiría su bendición cuando regresara. Por otro lado, Jacob deseaba el derecho de nacimiento o primogenitura, el cual se otorgaba mediante la bendición de su padre. Jacob escuchó la petición de su ciego padre de traer carne de venado, así como la promesa hecha a Esaú. Jacob mató un cabrito del rebaño de su padre y se vistió con su piel. Se puso la piel áspera sobre su cuerpo suave para parecerse a Esaú, y llevó el cabrito preparado y sabroso a su padre ciego, Isaac. Isaac, cuyo único sentido era el tacto, confundió a Jacob con Esaú y pronunció su bendición sobre él. Cuando Esaú regresó de cazar, descubrió que su hermano Jacob lo había suplantado. Esaú buscó justicia ante su padre, pero Isaac le respondió diciendo, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. He aquí, lo he puesto como tu señor y le he dado a todos sus parientes como siervos, Génesis 27, 35-37. Es importante entender que esta historia no debe tomarse de manera literal, sino que encierra un mensaje más profundo. El mensaje oculto, la clave del éxito en esta historia, se revela intuitivamente de esta forma. Isaac, el padre ciego, representa tu conciencia, tu sentido de ser. Esaú, el hijo peludo, simboliza tu mundo presente materializado, es decir, tu experiencia sensorial en el momento presente, tu entorno actual y tu concepto actual de ti mismo. Jacob, el joven de piel suave sin pelo, el segundo hijo, representa tus deseos o estados subjetivos, ideas aún no materializadas ni visibles. En resumen, Jacob es tu objetivo específico. Cuando este estado subjetivo, representado por Jacob, es conscientemente sentido y establecido como real, se materializa y reemplaza al estado materializado previo, simbolizado por Esaú. La causa de tu mundo es tu conciencia. El estado consciente en el que te encuentras determina el tipo de mundo en el que vives. Tu concepción actual de ti mismo se manifiesta en tu entorno, y esto es simbolizado por Esaú. Por otro lado, Jacob representa lo que deseas ser o tener, pero que aún no ha sido materializado. Para hacer realidad tus deseos, debes aplicar la fórmula del éxito en esta historia. Primero, debes apartar tu atención del mundo materializado, simbolizado por Esaú. Luego, debes fijar conscientemente en tu mente el tiempo y el lugar para la realización de tu deseo, simbolizado por Jacob. Tú tienes la capacidad de sentir y percibir la realidad de cualquier punto en el tiempo o espacio, incluso si no es el tiempo y el lugar presentes. Con tus sentidos cerrados, puedes crear una impresión subjetiva de un tiempo y lugar específicos. Finalmente, es importante recordar que Isaac, el padre de estos dos estados, es ciego y solo siente. Tú no ves tu deseo materializado, solo lo sientes subjetivamente. Debes separar mentalmente lo que sientes con los sentidos, tu estado físico presente, de lo que sientes sin los sentidos, aquello que deseas ser. Al cerrar tus sentidos físicos a tu entorno presente y fijar en tu mente el tiempo y el espacio deseados, puedes hacer que lo invisible se haga visible y que tus deseos se materialicen. El conocimiento de la ley de autoexpresión, donde lo invisible se convierte en visible, debe aplicarse de manera consciente para lograr resultados. Tercero, cuando Esaú, el problema, no está presente y el tiempo y el espacio están establecidos, tú le das la bienvenida a Jacob, la solución, para que ocupe ese espacio y tome el lugar de su hermano. Imagina lo que deseas. Si no puedes verlo claramente, al menos siente la idea general de ello,
contémplalo en tu mente. Luego, acércalo mentalmente a ti. Te pido que te acerques para que puedas sentirte, querido. Siente que lo que deseas está cerca, siente que está justo frente a ti, siente su realidad y solidez, siéntelo y visualízalo como si estuviera en la habitación donde estás sentado. Siente la emoción de haberlo logrado y la alegría de poseerlo. Ahora, abre los ojos. Esto te devuelve a tu mundo físico, el mundo tangible que percibes con tus sentidos. Tu hijo problemático, Esaú, ha regresado de su casa y su presencia te indica que has sido engañado por tu hijo suave, Jacob, en un sentido subjetivo y psicológico. Pero al igual que Isaac, cuya confianza estaba basada en el conocimiento de esta ley constante, también dirás, he puesto a este como tu líder y a todos sus parientes como tus seguidores. Esto significa que, a pesar de que tus problemas parecen estar arraigados y reales, has sentido su estado en tu mente y emociones como real. Has internalizado esa sensación hasta el punto en que sientes la pasión de esa realidad, has comprendido el secreto de la creación porque has sentido la realidad de lo subjetivo. Has establecido un estado psicológico definido que, a pesar de toda oposición o antecedente, se manifestará y, por lo tanto, llevará a cabo la función de Jacob, el que suplanta. Aquí tienes un par de ejemplos prácticos de este proceso. Primero, manifestar algo deseado. Siéntate en tu sala de estar y elige un mueble, una alfombra o una lámpara que quieras tener en esa habitación. Imagina la ubicación donde lo pondrías. Cierra los ojos y despeja la zona, eliminando todo lo que normalmente estaría allí. Imagina esa área como un espacio vacío. Ahora, visualiza y siente cómo ese mueble que deseas ocupa ese espacio. Continúa en esta mentalidad hasta que sientas la emoción de tenerlo contigo. Segundo, manifestar un lugar deseado. Imagina que estás en tu apartamento en la ciudad de Nueva York, y piensa en la felicidad que experimentarías en un crucero por el Océano Atlántico. Si me voy y preparo un lugar para ustedes, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Juan 14, 2-3. Con los ojos cerrados, abandona conscientemente tu apartamento y siéntete a ti mismo en el crucero. Visualiza la escena, estás en una silla reclinable con el vasto océano a tu alrededor. Establece la realidad de este entorno para que, en ese estado mental, puedas recordar tu apartamento en Nueva York mientras sigues en el crucero. Luego, mira mentalmente tu apartamento en Nueva York. Si puedes hacer esto sin regresar conscientemente al apartamento, has logrado establecer la realidad de ese viaje. Mantente en ese estado consciente, sintiendo la presencia real del barco y el océano, experimenta la alegría de este logro y luego abre los ojos. Has ido y preparado el lugar, has establecido un estado psicológico definido y donde estás conscientemente, también estarás físicamente. Tercero, manifestar un punto en el tiempo deseado. Deja conscientemente el día, mes o año presente y visualiza que estás en el día, mes o año que deseas experimentar. Siente la realidad del tiempo deseado, convenciéndote de que ese momento ha llegado. A medida que sientes la naturalidad de ese tiempo, comienza a sentir la emoción de haber logrado lo que deseabas antes de embarcarte en este viaje mental en el tiempo. Con el entendimiento de tu capacidad para manifestar, puedes abrir las puertas de cualquier prisión, ya sea la prisión de la enfermedad, la pobreza o una vida monótona. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para sanar a los de corazón roto, para proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías 61, 1, Lucas 4:18. 5. El Sabbat. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de reposo, consagrado al Señor. Éxodo 31, 15, Levítico 23, 3. Estos 6 días no son periodos de 24 horas. Son símbolos del momento en que estableces un estado personal definido. Los 6 días de trabajo representan experiencias personales y no pueden medirse por el tiempo en el espacio, ya que el verdadero trabajo de establecer un estado mental definido ocurre en tu mente. La medida de estos 6 días es el tiempo que pasas conscientemente definiéndote como lo que deseas ser. Cambiar tu forma de pensar es el trabajo que haces en estos 6 días creativos. Es un ajuste mental que no se mide en términos astronómicos, sino por un logro real en tu mente. Al igual que la vida no se mide por años, sino por su contenido, este intervalo mental también se mide por el logro, no por el tiempo que lleva a hacer el ajuste. El verdadero significado de estos 6 días de trabajo se revela en el misterio de Bab, la 6ª letra del alfabeto hebreo y la 3ª en el nombre divino Yo de Bab. En este misterio, Bab simboliza unir o conectar. El Creador se une a su creación a través del sentimiento.
El tiempo que tomas para establecer un sentimiento definido es la verdadera medida de estos 6 días de creación. El proceso implica desconectarte mentalmente de tu realidad material y conectarte con tu estado personal a través del sentimiento. Esa es la función de Bab, la sexta letra del alfabeto hebreo, o los 6 días de trabajo. Siempre hay un intervalo entre establecer un estado mental y expresarlo externamente. Ese intervalo se llama el sábado o día de descanso. El día de descanso es el periodo de relajación mental que sigue después de establecer el estado psicológico. Es el resultado de los 6 días de trabajo. El día de reposo fue hecho para el hombre, Marcos 2:27. Es el tiempo en el que el resultado del trabajo mental se incuba y manifiesta. Fue creado para la manifestación, no al revés. Si tienes éxito en lograr los 6 días de trabajo, automáticamente experimentarás el Sabbat, un tiempo de descanso mental. El Sabbat no puede ocurrir hasta que los 6 días hayan concluido y se haya logrado el ajuste mental completo. Si no observas el Sabbat, si no entras en el descanso mental, no lograrás tus deseos. Esto es simple, no puedes tener descanso mental hasta que establezcas conscientemente una impresión. Si no estableces completamente la idea de que ahora posees lo que deseabas, seguirás deseándolo y no estarás mentalmente en paz. Por otro lado, si logras el ajuste consciente y sabes que ya posees lo que deseabas, entonces entras automáticamente en el Sabbat, el periodo de descanso mental. El proceso es como el embarazo que sigue a la concepción. Cuando logras el ajuste consciente, no sigues deseando lo que ya tienes. El Sabbat es el descanso mental que sigue a los 6 días de trabajo. Si comprendes el verdadero significado de los 6 días de trabajo, te darás cuenta de que no consiste en guardar un día físico de silencio cada semana. El auténtico descanso mental solo llega cuando te haces consciente de ser lo que deseas. Si no logras esa impresión consciente, no encontrarás paz mental. La historia de Jesús crucificado también ilustra estos 6 días, periodo psicológico, y el séptimo día de descanso. Los judíos liberaban a alguien durante la Pascua. Eligieron liberar a Barrabás en lugar de Jesús. Barrabás era el ladrón, tu concepto actual de ti mismo que te roba tu deseo. Al definir tu deseo, eliges liberarte de tu problema actual. Liberas a Barrabás al apartar tu atención del problema y crucificas a tu deseo estableciendo conscientemente el estado mental deseado. El proceso de crucifixión, fijación mental, ocurre en el sexto día. Antes de que termine este día, debes haber establecido conscientemente el estado deseado. El conocimiento subjetivo lleva al Sabbat, el descanso mental. En conclusión, los 6 días representan el proceso de ajustar tu estado mental y el descanso mental sigue al éxito en este proceso. El Sabbat es el periodo de relajación mental que sigue a la fijación consciente de tu estado deseado. 6. Sanación. La fórmula para curar la lepra, como se revela en el capítulo 14 del libro de Levítico, nos brinda una perspectiva iluminadora cuando se ve desde la perspectiva de un místico. En realidad, esta fórmula puede ser aplicada como una cura efectiva para cualquier enfermedad en el mundo, ya sea física, mental, financiera, social o moral, sin importar su naturaleza o duración. Esta fórmula se presenta en el libro de Levítico de la siguiente manera. El sacerdote debe tomar 2 pájaros vivos y limpios. Luego debe matar a uno de los pájaros. Con respecto al pájaro vivo, lo tomará y lo sumergirá en la sangre del pájaro muerto. Después rociará 7 veces a la persona que debe ser purificada de la lepra y la declarará limpia. Luego dejará volar al pájaro vivo en un campo abierto. Levítico 14, 4-7. Si consideramos literalmente esta historia, carecería de sentido y no sería fructífera. Sin embargo, si exploramos su significado psicológico, encontraremos sabiduría y beneficio. En esta historia, los pájaros simbolizan ideas. Imagina que cada persona que enfrenta un problema o que desea hacer algo distinto de lo que es actualmente, tiene 2 pájaros en su mente. Estos 2 pájaros pueden ser definidos de la siguiente manera. El primer pájaro representa tu concepto actual de ti mismo, tal como lo describirías si te pidieran definirte a ti mismo, tu estado físico, tus ingresos, tus responsabilidades, tu origen, tu familia, etc. Esta definición sincera se basaría en lo que perciben tus sentidos, sin influencia de tus deseos. Esta representación auténtica de ti mismo basada en lo que perciben tus sentidos define el primer pájaro. El segundo pájaro está definido por cómo te gustaría definirte a ti mismo. En otras palabras, estos 2 pájaros son lo que eres actualmente y lo que deseas ser. Otra manera de entender estos 2 pájaros es considerar el primer pájaro como tu problema actual, sin importar cuál sea su naturaleza, y el segundo pájaro como la solución a ese problema.
Por ejemplo, si estás enfermo, la salud sería la solución. Si tienes deudas, la liberación de esas deudas sería la solución. Si estás hambriento, la comida sería la solución. Nota que no se especifica cómo se alcanza la solución. Solo importan el problema y la solución. Cada problema contiene su propia solución. Para la enfermedad, la solución es la salud; para la pobreza, la riqueza; para la debilidad, la fortaleza; para la limitación, la libertad. Así que, estos dos estados, tu problema y su solución, son los dos pájaros que llevas al sacerdote. Tú eres el sacerdote que realiza la cura en este drama, tú y tu problema. Siguiendo la fórmula de la cura de la lepra, te liberas a ti mismo de tu problema. Primero, toma uno de los pájaros, tu problema, y extrae su sangre, ya que la sangre simboliza la conciencia. Dios hizo a todos los seres humanos de una sola sangre para habitar en toda la tierra, Hechos 17, 26. Tu conciencia es la realidad que da vida y forma a lo que eres consciente de ser. Por lo tanto, apartar tu atención de los problemas es equivalente a extraer la sangre del pájaro. Tu conciencia es la sangre que anima todos los estados y realidades. Al apartar tu atención de cualquier estado, estás drenando la vida de ese estado. Estás eliminando el primer pájaro, tu problema, al desviar tu atención de él. Luego, sumerges al segundo pájaro, la solución, o lo que deseas ser o tener, en esta misma sangre, tu conciencia. Esto te libera para convertirte en el estado deseado. La inmersión del segundo pájaro en la sangre del primer pájaro es similar a la bendición que Isaac, ciego, le dio a Jacob. Isaac, incapaz de ver el mundo material, bendijo a Jacob en lugar de Esaú. Tú también eres ciego a tu problema, el primer pájaro, porque has desviado tu atención de él y, por lo tanto, no lo ves. Ahora diriges tu atención, la sangre, hacia el segundo pájaro, estado subjetivo, sintiendo y percibiendo su realidad. La instrucción de rociar 7 veces a quien debe ser limpiado significa que debes vivir dentro del nuevo concepto de ti mismo hasta que alcances un estado mental de reposo, la séptima rociada. En este estado, tu mente está tranquila y segura en la creencia de que ya estás expresando o teniendo lo que deseas ser o tener. Al alcanzar la séptima rociada, liberas al segundo pájaro y declaras que el hombre está limpio. Al impresionar plenamente en ti mismo que ya eres lo que deseas ser, simbólicamente te has rociado 7 veces. En ese momento, eres libre como el pájaro que ha sido liberado. Como el pájaro en vuelo que eventualmente regresará a tierra, tus impresiones subjetivas o afirmaciones, con el tiempo, se manifestarán en tu realidad. Todas las historias bíblicas, incluida esta, son representaciones dramáticas dentro de la mente de las personas. Tú eres el alto sacerdote, el leproso y los pájaros. Tu conciencia, o yo soy, es el alto sacerdote; tú, la persona con el problema, eres el leproso. El problema, tu concepto actual de ti mismo, es el pájaro muerto; la solución, lo que deseas ser, es el pájaro liberado. Dentro de ti, recreas este drama al apartar tu atención del problema y dirigirla hacia lo que deseas expresar. Impregnas en ti mismo la creencia de que ya eres lo que deseas ser hasta que tu mente se calme en esa creencia. Vivir en este estado mental fijo, mantener la conciencia de que ya eres lo que antes deseabas ser, es como el pájaro en vuelo, liberado de las limitaciones pasadas y avanzando hacia la manifestación de tu deseo. 7. Deseo, la palabra de Dios. Esta será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber cumplido lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55 horas y 11 minutos. Dios te habla a través de tus deseos más profundos. Estos deseos son promesas o visiones que llevan en sí mismas el plan y el poder para manifestarse. Cuando hablo de deseos profundos, me refiero a tus metas verdaderas. Los deseos secundarios son sobre cómo lograr esos objetivos. Dios, que es tu yo interior, se comunica contigo, el estado consciente que has aprendido, a través de tus deseos más profundos. Los deseos secundarios o formas de expresión son secretos de tu yo interior, la parte que todo lo sabe. Tu yo interior revela el inicio y el final. Yo soy el principio y el fin, Apocalipsis 1:8, 22:13. Pero nunca revela los detalles o el secreto de cómo se lograrán. El inicio se muestra como la palabra, tu deseo profundo. El final es cuando se cumple esa palabra. El medio, el plan para alcanzarlo, permanece como el secreto del yo interior para siempre. Advierto a todos los que escuchan las palabras de la profecía de este libro, si alguien agrega algo a estas cosas, Dios traerá las calamidades escritas en este libro sobre él. Y si alguien quita palabras del libro de esta profecía,
Dios eliminará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro, Apocalipsis 22, 18-19. Las palabras de esta profecía en el libro de Apocalipsis son tus deseos profundos que no deben ser alterados. Las personas constantemente añaden o quitan cosas a estos deseos. Sin darse cuenta de que estos deseos contienen el plan y el poder para manifestarse, complican su deseo al especular cómo lograrlo. Aquí hay un ejemplo de lo que hacen a la palabra profética, es decir, sus deseos. Si alguien desea liberarse de sus limitaciones o problemas, lo primero que hace después de definir su objetivo es condicionarlo de alguna manera. Empieza a pensar en cómo lograrlo. Sin saber que el deseo tiene su propia forma de manifestarse, empieza a planear cómo obtenerlo, lo cual es añadir a la palabra de Dios. Por otro lado, si no tiene un plan claro para cumplir su deseo, lo compromete al modificarlo. Piensa que si acepta menos de lo que realmente desea, tendrá más posibilidades de lograrlo. Al hacer esto, quita de la palabra de Dios. Individuos y naciones a menudo violan esta ley de sus deseos profundos al planear la realización de sus objetivos, añadiendo o comprometiendo la palabra de Dios con sus ideas. El resultado suele ser fracaso y frustración, como se prometió por estas violaciones. Dios habla a través de tus deseos más profundos. Estos deseos están formados por cómo te ves a ti mismo. Por sí solos, no son buenos ni malos. Sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero para quien considera algo impuro, para él lo es. Romanos 14:14. Tus deseos son una expresión natural de cómo te ves a ti mismo en este momento. Dios, tu yo interior, no hace distinción entre personas. Tu yo interior te da, a través de tus deseos profundos, lo que tu estado actual, como te ves a ti mismo, cree que necesitas. Si sigues viéndote a ti mismo de la misma manera, seguirás deseando lo mismo. Cambiar tu imagen mental de ti mismo cambiará automáticamente tus deseos. Los deseos son estados mentales que buscan materializarse. Son creados por tu mente y pueden ser expresados por quien los concibió. Los deseos se manifiestan cuando la persona que los concibió adopta la mentalidad que tendría si ese estado deseado ya existiera. Todos los deseos, sin importar lo que sean, pueden expresarse a través de actitudes mentales fijas. Sin embargo, hay que advertir a quienes aún no entienden la unidad de la vida y la verdad fundamental de que la conciencia es Dios, la única realidad. Esta advertencia se encuentra en la famosa regla de oro: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, Mateo 7:12. Puedes desear algo para ti o para otros. Si deseas algo para otra persona, asegúrate de que sea algo que ellos aceptarían. La razón es que tu conciencia es Dios, el dador de todos los regalos. Entonces, lo que crees y sientes acerca de otro es un regalo que les das. Si el regalo no es aceptado, regresará a ti. Asegúrate de que lo que deseas para los demás sea algo que también desearías para ti mismo. Al hacerlo, estás creando un paraíso en la tierra. Esta regla está basada en esta ley. Solo considera como verdad acerca de los demás lo que considerarías como verdad sobre ti mismo. De esta manera, siempre estarás creando un paraíso en la tierra. Tu mundo se forma por cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. Tu entorno está definido por cómo te ves a ti mismo y lo que piensas acerca de otros, aunque no sea lo que ellos piensan de sí mismos. Tu concepto de los demás, que no es su propio concepto, es un regalo que regresa a ti. Las ideas que compartes tienen un efecto similar a un boomerang, a menos que sean aceptadas por aquellos a quienes se les ofrecen. Así que tu mundo es un regalo que te has dado. La naturaleza de este regalo depende de cómo te ves a ti mismo y de los regalos no aceptados que diste a otros. No te equivoques al respecto, la ley es imparcial. Descubre la ley de la autoexpresión y vívela, así serás libre. Con este entendimiento de la ley, define tus deseos. Debes saber exactamente lo que deseas y asegurarte de que sea algo deseable y aceptable. Una persona sabia y disciplinada no ve obstáculos para cumplir su deseo. No ve nada que deba ser eliminado. Con una actitud mental firme, reconoce que el deseo ya se ha manifestado por completo, porque sabe que un estado mental fijo tiene formas y medios desconocidos para manifestarse. Antes de que clamen, yo responderé, Isaías 65 horas y 24 minutos, tengo formas que no conoces, mis caminos son misteriosos. Por otro lado, alguien indisciplinado siempre ve obstáculos para cumplir su deseo. Debido a la frustración, forma deseos destructivos que cree que deben expresarse antes de que su deseo fundamental se cumpla. Cuando alguien entiende esta ley de la única conciencia, comprenderá la gran sabiduría de la regla de oro y vivirá según ella. Así demostrará que el reino de los cielos está en la tierra.
Entenderás por qué debes hacer con los demás lo que deseas que hagan contigo. Sabrás por qué debes vivir según esta regla de oro, ya que descubrirás que es una cuestión de sentido común, porque está basada en la ley constante de la vida, que no hace distinción entre personas. La conciencia es la única realidad. El mundo y todo lo que contiene son estados de conciencia manifestados. Tu mundo está definido por cómo te ves a ti mismo y lo que crees acerca de otros, que puede no ser lo que ellos creen de sí mismos. La historia de la Pascua te ayuda a superar las limitaciones actuales y avanzar hacia un estado mejor y más libre. La sugerencia de sigue al hombre que lleva un cántaro de agua, Marcos 14:13, Lucas 22:10, se dio a los discípulos para guiarlos a la última cena o la fiesta de Pascua. El hombre con el cántaro de agua es el 11º discípulo, Simón de Caná, la cualidad mental disciplinada que solo escucha estados dignos, nobles y amables. La mente disciplinada en escuchar lo bueno se deleita en estados buenos y los manifiesta en la tierra. Si deseas asistir a la última cena, la gran fiesta de Pascua, sigue a este hombre. Adopta la mentalidad simbolizada por el hombre con el cántaro de agua y vivirás en un mundo que realmente es un paraíso en la tierra. La fiesta de Pascua es un secreto para cambiar tu conciencia. Dejas de prestar atención a tu imagen actual y adoptas la conciencia de ser lo que deseas ser. Esto te lleva de un estado a otro. Logras esto con la ayuda de los 12 discípulos, que representan las 12 cualidades de la mente disciplinada. Consulta el libro Tu fe es tu fortuna del mismo autor, capítulo 18. 8. Fe. Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible, punto. Mateo 17:20. Esta fe del tamaño de un grano de mostaza ha causado problemas para muchas personas. Se les ha enseñado que un grano de mostaza representa una pequeña cantidad de fe. Entonces, naturalmente, se preguntan por qué les falta esta pequeña porción de fe si son personas maduras, ya que esa pequeña cantidad garantizaría el éxito. Se les ha dicho que la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y nuevamente, por la fe, el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo visible provino de lo invisible, Hebreos 11:3. Lo que no se ve se volvió visible. El grano de mostaza no es la medida de una pequeña cantidad de fe. En realidad, es lo absoluto en la fe. Un grano de mostaza sabe que es solo eso, un grano de mostaza. No está consciente de ninguna otra semilla en el mundo. Está seguro de ser una semilla de mostaza, de la misma manera que un espermatozoide en el útero sabe que es una persona y solo una persona. El grano de mostaza representa la cantidad exacta de fe necesaria para lograr tus objetivos. Pero al igual que el grano de mostaza, también debes sumergirte en la conciencia de ser solo la cosa que deseas. Debes mantenerte en este estado seguro hasta que crezcas y muestres tu afirmación consciente. La fe es sentirte o vivir como si ya fueras lo que deseas. La fe es el secreto de la creación, la conexión en el nombre divino, Yo de Babe. La fe es el puente en la historia de Noé. La fe es el sentido del tacto que Isaac usó para bendecir a su hijo Jacob. Por fe, Dios, es decir, tu conciencia, llamó a lo inexistente como si existiera y lo hizo visible. La fe te permite ser consciente de ser lo que deseas. Te sellas en ese estado consciente hasta que tu afirmación invisible madure y se haga visible. El secreto de esto es la fe o el sentir. A través del sentir, tu deseo se une a tu conciencia. ¿Cómo te sentirías si ya fueras lo que deseas ser? Adopta ese estado de ánimo y sentimiento que tendrías si ya fueras lo que deseas y en poco tiempo te convencerás de que ya lo eres. Entonces, sin esfuerzo, ese estado invisible se manifestará, lo que no se ve se hará visible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías sellarte en la conciencia de ser lo que deseas a través del poder del sentir. Permanecerías en ese estado, seguro de que no necesitas ayuda para avanzar, porque todas las montañas, rocas y personas son como nada ante ti. Lo que ahora reconoces como tu verdad interior, tu estado de conciencia actual, influirá en todos en la tierra y nada podrá detenerlo ni cuestionar su derecho a existir. Este estado consciente, cuando es sellado por la fe, es como la palabra de Dios, el yo soy, porque sigues diciendo, soy esto y lo otro. La palabra de Dios, tu estado consciente fijo, es un espíritu que debe cumplir su propósito. No volverá vacía, sino que se encarnará para que sepas, yo soy el Señor, y no hay otro Dios aparte de mí. También puedes enviar tu palabra, la palabra de Dios, y sanar a un amigo. ¿Hay algo que te gustaría escuchar de un amigo? Define eso que a él le encantaría ser o tener. Ahora,
con ese deseo claro, tienes la palabra de Dios. Para enviarla a su expresión, simplemente haz esto. Siéntate en silencio y asume la actitud de escuchar. Imagina la voz de tu amigo y escúchala diciéndote qué es lo que deseas que sea o tenga. Siente la emoción de escucharlo. Luego, déjalo ir. Este es el secreto místico para que las palabras se manifiesten. Formas la palabra dentro de ti, luego la escuchas y la afirmas. Tu conciencia es el Señor hablando a través de la voz de un amigo, impresionando lo que deseas escuchar en ti mismo. Esta impresión autónoma, este estado en el que estás sellado, finalmente se manifestará. 9. La Anunciación. La historia de la Inmaculada Concepción cuenta cómo se puede adoptar un estado deseado al escuchar la voz de un amigo, lo cual es explicado de manera hermosa. Se relata que Dios envió un ángel a María para anunciar que tendría un hijo. El ángel le dijo a ella: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Pues para Dios nada es imposible. Lucas 1, 30-37. Esta historia se ha contado durante siglos en todo el mundo, pero no se le ha dicho a la gente que también está escrita sobre ellos mismos. Como resultado, no han podido aprovechar su beneficio. La historia revela cómo se materializa una idea o palabra. Se nos dice que Dios generó una idea o hijo por sí mismo, sin ayuda de nadie más. Luego, puso esa idea en el vientre de María con la ayuda de un ángel, quien anunció y transmitió la idea. No hay un método más simple para describir cómo la conciencia se impregna a sí misma que el que encontramos en la historia de la Inmaculada Concepción. Los personajes en este drama de creación son el Padre, el Hijo, María y el ángel. El Padre representa tu conciencia, el Hijo es tu deseo, María simboliza tu actitud receptiva y el ángel es el método para la impregnación. La historia se desarrolla así: el Padre engendra al Hijo por sí mismo. Tú defines tu objetivo y aclaras tu deseo sin ayuda externa. Luego, el Padre elige al ángel mejor capacitado para transmitir a María el mensaje o la posibilidad inicial. Tú eliges a alguien en tu vida que estaría emocionado de ver tu deseo cumplido. A través del ángel, María descubre que ha concebido un hijo sin la ayuda de un hombre. Tú adoptas una actitud receptiva y te imaginas escuchando la voz de la persona que elegiste para recibir lo que deseas saber. Te visualizas escuchando que ya eres y tienes lo que deseas. Mantienes esa actitud hasta sentir la emoción de haber escuchado las buenas noticias. Así como en la historia, mantienes tu asunto en secreto y confías en que eventualmente expresarás esta impresión. El Padre genera la semilla de un hijo mediante una impregnación imaginaria, no física. La conciencia deseante es el Padre que genera la idea, y un deseo claro es la semilla bien formada, el Hijo unigénito. Esta semilla se lleva del Padre, la conciencia deseante, a la Madre, la conciencia de ser y tener el estado deseado. El cambio en la conciencia lo logra el ángel o la voz imaginaria de un amigo que te dice que ya has logrado tu objetivo. Usar un ángel o la voz de un amigo para crear una impresión consciente es la manera más rápida, segura y segura de autointerpretarse. Con tu deseo definido, adoptas una actitud receptiva y te imaginas escuchando la voz de un amigo que te dice lo afortunado que eres por haber cumplido tu deseo. En esa actitud receptiva, recibes el mensaje del ángel, la impresión de que eres y tienes lo que deseas. La emoción de escuchar lo que deseas es el momento de la concepción. Te sientes autoimpregnado, sintiendo que ahora eres lo que deseabas. Al salir de esta experiencia subjetiva, al igual que María, por tu cambio en la actitud, sabes que has concebido un hijo, un estado definido que pronto expresarás o materializarás. Este libro te ha mostrado cómo lograr tus objetivos. Aplica el principio aquí expuesto y nadie en la tierra podrá impedir que logres tus deseos. Fin. Recuerda suscribirte para no perderte nuestros contenidos.